Devil May Cry. Hola escorias del internet, aquí el Tormentas Locas, el Vergil Locuendo 2004. Hoy hablaré de un tema que ha estado circulando en el internet en estos meses. El registro de líneas telefónicas. Sé que ya falta un mes para que se cumpla la fecha límite, pero la neta no me interesa registrar mi número y sé que la mayoría de ustedes tampoco. La razón por la que hago este vídeo, es porque no hay nadie que haya hecho una crítica loquendo acerca de este tema y esto también es para que estén informados. Sin más preámbulo, comencemos. El registro de líneas telefónicas es un sistema donde el gobierno o una autoridad obliga a relacionar un número de teléfono con la identidad real de una persona. Normalmente se pide información como nombre completo, CURP, INE o identificación oficial. La idea oficial suele ser combatir extorsiones, secuestros, fraudes telefónicos, llamadas criminales, y el uso anónimo de SIMs. Pero la verdad, esta fachada de sistema tiene ciertas vulnerabilidades que los hackers pueden aprovechar para robar información delicada. Como lo es, vincular tu CURP con líneas telefónicas no reconocidas, recibir llamadas desconocidas y tal vez que te roben el dinero de tus cuentas bancarias vinculadas a ese número. ¿Cómo quieren que nos registremos a un sistema, el cual tiene muchas vulnerabilidades? La neta no tienen el intelecto suficiente como para hacer que un registro sea funcional y seguro. Aparte de que es una violación hacia la privacidad de la persona, que la obliguen a registrarse y se sienta controlada. La gente al no querer registrarse, sucederán tres cosas. 1. Los usuarios contratarán eSIMs en el extranjero. 2. Algunos de plano, se quedarán sin acceso a llamadas ni mensajes y por último, 3. El mercado negro de las SIMs. Las eSIM son algo parecido a las SIM físicas, pero estas son digitales. Básicamente tienen las mismas funcionalidades tanto para llamadas como para mensajes de texto. Algunas personas tomarán las eSIM como una alternativa para no registrar su número y que puedan llamar y mandar mensajes sin problema. Pero la desventaja es que algunos celulares no cuentan con la compatibilidad de las eSIM, aparte de que adquirir una eSIM, ya sea de Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., suele costar algo caro y también a veces no tienen amplia cobertura en zonas rurales o pequeñas. Hablemos de la realidad que las autoridades prefieren ignorar: el mercado negro de tarjetas SIM. El plan de un padrón nacional asume, de forma muy ingenua, que un criminal acudirá a un centro de atención a registrar sus datos y su huella digital antes de cometer un delito. La realidad es mucho más cínica. En cualquier mercado sobre ruedas o puesto informal de la ciudad, es posible adquirir chips ya activados. Estas líneas no están en blanco. Muchas veces han sido registradas utilizando identidades robadas, bases de datos filtradas o simplemente activadas de forma masiva por distribuidores que buscan cumplir cuotas de ventas. Para un extorsionador, una tarjeta SIM es un objeto desechable. Se usa una vez y se tira. Ningún registro detendrá esto mientras la venta de chips sea tan accesible y carezca de supervisión real en los puntos de venta informales. Al final, lo que el gobierno está creando no es una red de seguridad, sino una base de datos de ciudadanos cumplidos. Si un delito se comete desde un número registrado a nombre de un tercero que ni siquiera sabe que esa línea existe, la investigación nace muerta. El mercado negro garantiza el anonimato de los delincuentes, mientras que el padrón solo garantiza la vulnerabilidad de la gente honesta. Volviendo al punto principal. La razón por la cual la gente no quiere registrar su línea telefónica es simple. La desconfianza. Todos sabemos que México es un país, el cual, no tiene la mejor reputación en cuanto a seguridad se habla. De hecho, antes de que existiera este padrón en 2026, ya se había intentado esto del registro de líneas telefónicas en el 2008. Así es, hablo del RENAUT. Por su abreviación mejor conocido como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El RENAUT era un padrón similar al que tenemos actualmente. Consistía en registrar el número y vincularlo a la CURP a través del mensaje de texto. Fue creado mediante una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en febrero de 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón. La función era básicamente la misma. Combatir extorsiones, el robo de identidad y también frenar los secuestros. Pero hubo varias cosas que hizo que este padrón hiciera que fracasara. El sistema de recepción de mensajes de texto no validaba que quien enviaba el mensaje fuera el dueño de la CURP. Esto permitió que la gente registrara sus números con las CURP de políticos, artistas o incluso nombres ficticios como Felipe Calderón o Mickey Mouse. También ocurrió el mercado negro de las SIM.
Al saber que el sistema tenía fallas, habían criminales que vendían SIMs con datos registrados de terceros ya activados, lo que facilitó el anonimato de los delincuentes. Y también, la venta de la base de datos. A los pocos meses de su creación, se descubrió que la base de datos completa, con nombres y CURPs de millones de mexicanos, se ofrecía a la venta en sitios de internet y en mercados como Tepito por cantidades ridículas, aproximadamente alrededor de 500 pesos. Debido a todos estos factores y demás escándalo, este sistema se volvió todo un desastre. Tras la presión social y la evidencia del desastre, el Senado de la República votó por desaparecerlo. El RENAU fue oficialmente eliminado en abril de 2011, y se ordenó la destrucción de la base de datos para proteger la integridad de los usuarios. Pero a pesar de todas estas estupideces, al eliminar la base de datos, ya no servía para nada, porque a fin de cuentas, el daño ya estaba hecho y se arrepintieron demasiado tarde. Pasaron los años y después de una década, en 2021, surge un nuevo padrón. El PANAUT. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El PANAUT tenía la misma estrategia que el RENAUT. Solo que ahora se añadían datos biométricos para la verificación de identidad. Se aprobó mediante una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021. Pero esta madre jamás llegó a entrar en vigor. ¿Por qué? Fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022. La Corte consideró que representaba una afectación desproporcionada a los derechos a la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales. Por lo tanto, nunca llegó a implementarse plenamente y fue suspendido. Como han visto, estos intentos fallidos de cagada nos hace entender que registrar nuestro número a un sistema mediocre es una completa pendejada. Sobre todo cuando estamos en un país, donde la seguridad no está para nada garantizada. A fin de cuentas, el registro de líneas telefónicas será otro fracaso más que el gobierno quiso intentar implementar en los ciudadanos. Luego, después de que hice este video, me enteré de que extenderán el registro hasta enero de 2028. Pero aún así, no lograrán convenciendo a nadie de que esto es seguro. Luego en internet surgió un rumor de que las empresas telefónicas presionen al gobierno para que no se aplique el registro como estaba planeado. Pero esto es solo un rumor y no está 100% confirmado. En fin. Nadie se registrará, debido al miedo constante de que el sistema haga mal uso de datos personales para fines perjudiciales hacia el usuario. Solo el tiempo dirá si seremos obligados o no. Ya que si nuestros números dejan de funcionar, serán el gobierno y las mismas compañías telefónicas quienes terminarán perdiendo. Dime tú. ¿Vas a registrar tu número antes de la fecha límite? Porque al chile yo no jajajaja xd. Espero que este video les haya gustado. Denle like y suscríbanse para apoyarme y crear más contenido como este. Nos vemos pronto. Chao.